Dios les bendiga, hermanos. Como siempre les he dicho, Dios los bendiga por el esfuerzo en estar ahí. Vivimos tiempos difíciles, de mucha incredulidad. Yo llevo 33 años, tal vez un poquito más en la iglesia, y llevo 32 años predicando. Y cada vez se hace más difícil. Uno pensaría que posiblemente va a haber algún avivamiento, Dios nos va a seguir tocando, pero son tiempos difíciles, queridos hermanos. Pero estamos aquí para adorar a nuestro Dios y hoy vamos a estudiar este tema, hermanos. Decía que el viernes estuvimos estudiando el tema que titulé El costo de la salvación. Y hoy vamos a estudiar este tema, el gozo de la salvación. Entonces, hermanos, decía también que pienso yo, hermanos, que esto del gozo de la salvación ya tiene que ver con la intimidad de cada persona. Porque el gozo lo siente ¿quién? Usted. Lo siente cada uno de nosotros. Yo les he dicho, hermano, mire, yo no me paro aquí a mirar si usted canta o no canta, pero uno a veces se da cuenta que hay hermanos, por ejemplo, que no cantan. Y hay hermanos que uno les ve como que no se gozan, por ejemplo, la reunión. Hermanos, debemos de estar gozosos. Conocemos la escritura que dice, estad siempre ¿qué? Gozosos. De hecho, hay un himno, de pronto se lo va a pedir a Felipe, que lo cantemos más tarde, hermanos. Entonces, el gozo de la salvación. Cuando hablamos de salvación, hermanos, pues lo contrario de salvación, ¿qué sería? Condenación o perdición, ¿cierto? Entonces, pues para eso vino nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos habla allí de que el Señor vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice la Escritura, así lo dice la palabra. Pero en el plan del Señor, pues también estábamos nosotros, los gentiles, y eso lo vamos a ver hoy, pero vamos a ver cómo eso trae gozo. Entonces, hermanos, comenzamos diciendo ahí en Mateo 10, versículo 6, después de que el Señor ha escogido a los 12 apóstoles, el Señor ha escogido a sus 12 apóstoles, ahí en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 5, Él les dice que vayan a buscar a las ovejas perdidas. Dice Mateo 10, 6, Él les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese concepto del reino de los cielos es algo que se ha perdido mucho en el cristianismo, hermanos. No se predica mucho el reino de los cielos. Los judíos sí entendían bien ese concepto, hermanos. Ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo. Mesías traducido del hebreo y el Cristo del griego, que significa ungido. Estaban esperando al ungido del Señor y ellos sí entendían bien lo del reino de Dios, el reino de los cielos. Quiero hacer como una pequeña introducción. Dios había escogido a Israel, había hecho unos pactos con Abraham y por medio de Moisés, cuando Israel estaba en la esclavitud en Egipto, los sacó, los liberó, hermanos, con su mano poderosa, los liberó de la esclavitud en Egipto. Y el plan era llevarlos hacia la tierra prometida. Y el Señor lo cumplió por mano de Josué. Josué fue el que los introdujo en la tierra prometida. Y el Señor, hermanos, como siempre, quería vivir en medio de su pueblo y dentro de las instrucciones que dio en la ley, hermanos. Pues él mandó construir un tabernáculo, un sitio de reunión donde moraba él. La tienda del encuentro también se conocía
de esa manera el tabernáculo, hermanos. Porque Dios quería estar en medio de ellos. Y las 12 tribus se colocaban alrededor del tabernáculo. Eso lo hemos explicado muchas veces. Después el Señor escoge la ciudad de Jerusalén como la capital del reino de Dios en la tierra. Y en los días de David quiere construirle casa. Que el arca ya no esté morando por ahí en cualquier lugar o en una tienda, sino en una casa, la casa de Dios. Y su hijo Salomón es el que la construye, la termina y la dedica al Señor. Entonces, Dios quería morar ahí como rey, y ese templo era su templo, y ahí se presentaba, ahí se manifestaba la presencia del Señor, hermanos. Entonces, eso era lo que quería Dios. El reino se dividió después, hermanos. Pero los profetas anunciaban estos días, de los días del reino de los cielos. Y entonces dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos estaban esperando ese reino de los cielos. De hecho, cuando nuestro Señor viene, hermanos, pues Judá, los judíos ahí, hermanos, que era lo que había quedado, el reino del sur, el reino del norte, habían sido dispersadas estas ovejas, estas tribus habían sido dispersadas entre las naciones. Y una de las cosas que dice el Señor ahí es eso, que vayan y las busquen. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ellos tenían esa esperanza de que el reino de los cielos iba a llegar, y entendían que iba a venir el Mesías, pensaban que iba a ser un rey como David, con un ejército, y que iba a derrocar a los romanos, que iban a ser una nación libre nuevamente. Pero, por decirlo de alguna manera, esto se cumple en 2 etapas. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él viene a establecer un reino espiritual, hermanos, porque el reino fue establecido, un reino espiritual, hermanos. Pero después vamos a reinar con Él eternamente. Así termina el libro del Apocalipsis, se reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, ellos lo entendían muy bien, hermanos. Nosotros a veces esto del Evangelio, muchos se acercan al Evangelio buscando que se les solucionen los problemas económicos, porque el reino de Dios no se ha vuelto a predicar. Se predica prosperidad material, se predica sanidad, muchas cosas, pero realmente el reino de Dios es un concepto que está escondido en la mayoría de las predicaciones. Entonces, el Señor no les dijo que no buscaran a los gentiles ni a los samaritanos. Lo que les dijo fue que primero las ovejas perdidas de la casa de Israel, como también lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, y lo hemos hablado muchas veces. Al judío primeramente, y después ¿a quién? Al griego. Entonces, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después busquen ¿a quién? A los gentiles y a los samaritanos, es lo que está diciendo ahí el Señor. Ahora, ellos lo entendían muy bien. Los piadosos estaban esperando el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios. Dentro de sus parábolas acerca del reino, el Señor enseñó, por ejemplo, en Mateo 13:44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque si el campo no es de él no podía sacar ese tesoro ¿de dónde? De ahí, porque no es de él. Le tenían que dar permiso o lo tenía que comprar para que... Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos? No nos vamos a gozar, hermanos. Mire, porque muchas personas uno les predica y uno como que vienen de vez en cuando y como que sí quieren como escuchar, pero no entran en la iglesia, hermanos, en el reino de los cielos. Yo pienso es porque no han entendido, hermanos. El reino de los cielos es como un tesoro en un campo. Si a uno le dicen, vea, en tal parte hay un tesoro y es para usted. Y pues uno haría lo que fuera para poder conquistar
ese tesoro. El reino de los cielos es como un tesoro, el tesoro más grande, hermanos, que un ser humano pueda ¿qué? Tener. Dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo para poder sacar ¿qué? El tesoro, hermanos. Entonces, no vamos a sentir gozo. Uno invita a las personas y las personas, por lo mismo, porque no hemos entendido, piensan que es una invitación más a ir a una ¿qué? Iglesia. Pues yo sí he ido por ahí a iglesias, sí. Pero hermanos, es una invitación a entrar en el reino de los cielos. Y eso nos debe causar ¿qué? Gozo, alegría. De eso es que vamos a hablar hoy, hermanos. Entonces, para poderlo entender mejor, inclusive vamos a mirar la condición del perdido, porque estamos hablando de las ovejas ¿qué? Perdidas, de la casa de Israel. Ahora, si esas ovejas estaban perdidas, imagine cómo estábamos, ¿quiénes? Los gentiles. Pues estábamos más perdidos. Y de eso es que el mismo apóstol Pablo nos habla, hermanos. Dice en Efesios 2:1, ¿cómo estábamos nosotros, los gentiles? Y aún los judíos, si no aceptaban el reino, hermanos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es la muerte. El pecado, hermanos, la palabra muerte ahí significa separación. Estábamos separados de Dios, hermanos, como lo dicen Romanos. Estábamos separados de la gloria del Señor, hermanos. Estábamos separados, ¿por qué? Por el pecado. El pecado hace división entre Dios y ¿quién? Y los hombres. Y entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cómo estábamos, hermanos? Estábamos muertos. Además, éramos hijos de ¿qué? De ira. Yo he enseñado, hermanos, que todos son hijos de ¿quién? De Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero los que no han entendido, los que no han obedecido, son hijos de ¿qué? De ira, hermanos. Dice la palabra. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. ¿Cómo más estábamos, hermanos? Dice versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de una persona cuando no se ha encontrado ¿con quién? Con Jesús. Y cuando no ha entrado ¿en dónde? En el reino de los cielos, hermanos. Entonces, estábamos sin Cristo. Obviamente, si usted no quiere entrar en el reino de Cristo, en el reino de los cielos que Él nos trajo, pues usted está sin ¿qué? Sin Cristo. Usted está alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios ¿en qué? En el mundo. Si rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, Él dice, el que cree en mí, cree en el que me envió, el que me rechaza a mí, rechaza ¿a quién? Al que me envió. Y en primera de Juan, segunda de Juan dice que el espíritu del anticristo, pues es rechazar a Cristo, hermanos. Y el que rechaza a Cristo no tiene ni al Padre ni a quién, ni al Hijo, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, ¿cuál era nuestra condición? Como ovejas perdidas. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo unos pactos con Abraham. El Evangelio es el cumplimiento de esos pactos. Haré de ti una nación grande, la nación de Israel. En tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las ¿qué? Las naciones, todas las familias. Ahí entramos nosotros, los gentiles. Y les daré una tierra, ¿por qué? Por heredad. Y es cierto, porque el apóstol Pedro dice que nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora
la justicia. Y así termina el libro de Apocalipsis, así comienza, termina el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21 dice, vi cielos nuevos y tierra nueva, y dice que allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, como cantamos en un himno, hermanos. Allí no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Entonces, esta era nuestra condición. Para poder entrar en el reino, hermanos, usted tiene que entender en qué situación está usted, ¿con quién? Con Dios. Entonces, esta es nuestra condición. Ahora, ¿qué siente el que busca al perdido cuando le encuentra? ¿Qué siente el que busca al perdido cuando le encuentra? Jesús, hermanos, vino a eso, a buscar a las ovejas perdidas. Después escogió a los 12, a los 70 y los envió. Y nosotros seguimos en esa labor. Estamos buscando ¿a quién? A los perdidos. ¿Qué sentimos, hermanos? Dice Lucas 15, aquí hay una parábola, la parábola de la oveja perdida. Dice que un hombre tenía 100 ovejas y perdió una de ellas y que se fue ¿a qué? A buscarla. Y dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces, nosotros, hermanos, los que le trabajamos al Señor y le servimos al Señor, sentimos mucho gozo cuando una persona se arrepiente y se convierte. Y en el cielo, el gozo es tremendo, dice versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y es verdad, hermanos. Y nuestra labor es esa, ir a rescatar a las ovejas perdidas. A veces las personas se pueden molestar con uno porque uno les habla del Evangelio, les dice cómo entrar en el reino, y para entrar en el reino uno se debe bautizar. Ahora, si uno entendiera eso, hermanos, como lo vamos a ver en el estudio, uno lo haría gozoso. Lo haría gozoso. Entonces, lo que yo quiero que entendamos hoy es el gozo de la salvación, hermanos. Ahora, la actitud que debe tener el perdido con el Señor. Y tenemos un caso, hermanos, que usted lo conoce también. Lucas 19:6. Dice que había un hombre muy pequeñito que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo? Zaqueo. Y era rico. Era un cobrador de impuestos. Y Jesús venía predicando y como era tan pequeño, dice que se encaramó por allá en un árbol para poderlo ver. El Señor conoce los corazones. El hombre estaba gozoso de ver ¿a quién? A Jesús, de encontrarse con Jesús. Y Jesús pasó por ahí, lo miró y le dijo, date prisa porque hoy cenaré contigo ¿en dónde? En tu casa. Y dice que él bajó, dice, y entonces descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. Hermanos, amigos que están hoy aquí con nosotros, que nos ven, cuando usted realmente se encuentre con Jesús, usted le debería recibir como gozoso. Es que no hemos entendido. Simplemente pensamos que vemos todo esto como religión, como que es un libro y la letra puede ¿con qué? Con todo, dicen por ahí. Pero es por eso, es porque usted no ha tenido ese encuentro personal con Jesús, el Salvador. Dios hecho hombre, hermanos, quien se entregó por nosotros, como vimos en la lección pasada, quien entregó su vida, le costó la vida, hermanos, darnos la salvación, quien nos promete cosas reales, no a veces las promesas aquí en la tierra, sino que nos está prometiendo una herencia eterna, hermanos, vida eterna. Y aún aquí, hermanos, nos promete bendecirnos, porque las promesas que Dios hizo a Abraham son también para nosotros, y dice, los que son de la fe son bendecidos en el creyente que Abraham, Gálatas 3. Y él le dijo a Abraham, te bendeciré y serás ¿qué? Bendición. Yo creo todo eso, hermanos, y lo hemos hablado, pero para experimentarlo, hermanos, tenemos que gozarnos con la salvación. Entonces eso hizo ¿quién? Zaqueo. Deprisa la recibió gozoso. Si usted tiene un encuentro con Jesús, puede ser hoy el día en que usted va a tener ese encuentro.
Recíbale gozoso. Salmo 16:11. ¿Por qué? Porque ¿qué nos promete Jesús? Vida, hermanos, y vida en abundancia. El salmista decía, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si uno entiende eso, como lo escribía el salmista, no recuerdo si es David, el de este salmo. Hermanos, uno se tiene que gozar. Por eso hay otro salmo que dice, qué alegría cuando me dijeron, a la casa del Señor, ¿qué? Iremos. Hermanos, el Señor nos está mostrando la senda de la vida. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahorita usted va a mirar esto cuando Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Él vino a mostrarnos el camino a la vida, hermanos. Y a que gozáramos eso, hermanos. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que hayamos podido experimentar aquí en la tierra no se compara, hermanos. Ayer veía yo a Messi. Messi no había podido levantar una copa. El mejor jugador del mundo nunca había quedado campeón de nada con Argentina. Y ayer fue el día. ¿Usted se imagina el gozo que sentía Messi? Ganas de llorar, todos se le tiraron encima porque... Pero eso no es nada, hermanos. Con el gozo, con las delicias que usted va a gozar con Jesús, con Dios, hermanos, cuando usted entienda el gozo de la salvación. Eso no es nada, hermanos. El Señor nos está invitando a esto. Dice también el Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El tabernáculo estaba aquí en la tierra, el templo, y el pueblo ni siquiera podía entrar al lugar que santísimo. Hermanos, lo que nos está ofreciendo Jesús, hermanos, Él nos va a abrir el camino hacia el lugar que santísimo. Pero vuelvo y les digo, ¿yo por qué insisto tanto en eso, hermanos? Para que ustedes entiendan y entren en el gozo del Señor. Si usted todavía cree que usted viene acá y que esto es ser cristiano, sentarse acá, no ha entendido, hermano. No ha entendido. Ser cristiano, hermanos, es entrar al gozo, a la presencia de ¿quién? Del Señor. Entrar al altar de oro que está en ¿dónde? En el cielo, hermanos. El Nuevo Testamento nos revela cómo es allá. Nos dice dónde está Jesús, hermanos. Y nos promete estar con Él. No en el futuro, ahora. Ahora. Yo les he enseñado, hermanos, el que ora y le pide a Dios como que siente un Dios por allá lejano, no ha entendido. No ha entendido que Dios vive en nosotros, que Dios habita en nosotros y que Dios está cercano, que Dios está ahora con nosotros. No ha entendido las promesas. Por eso no siente el gozo de la salvación. Jesús lo dijo, eso que leímos en los Salmos, que ellos esperaban, lo tenemos hoy en día. Juan 14, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dice el Señor a los apóstoles. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hace muchos años, hermanos, yo pensaba que este texto era hacia el futuro, pero hoy en día no lo entiendo así. Yo digo, es ahora. Es ahora, hermanos. El Señor fue muerto, resucitó, subió y se sentó a la diestra del Padre. La palabra de Dios dice que ¿qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? El velo del templo se ¿qué? Yo insisto mucho en eso, para que ustedes entiendan. Entramos al lugar ¿qué? Santísimo. El escritor de la carta a los Hebreos
les dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, no es en el futuro, es ahora. Obviamente que en el futuro vamos a entrar en el cielo mismo, en el lugar santísimo, en la casa de Dios, que nos describe allá el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, con sus calles de ¿qué? De oro, con el río de agua de vida saliendo del trono de Dios y del Cordero, con el árbol de la vida a uno y a otro lado de ¿quién? Del río, hermanos. Vamos a gozarnos allá, viendo la belleza de esta ciudad, la ciudad de Dios, hermanos. Pero ahora, en el Espíritu, hermanos, tenemos todas estas cosas. ¿Cómo no gozarnos de nuestra salvación? Si usted está pensando que es allá, no es ahora. Por eso vinimos hoy aquí, hermanos, a gozarnos. Yo les he enseñado, esto simplemente es el sitio de reunión, el punto de encuentro. Pero nosotros ahora mismo debemos estar pensando que nos hemos elevado ¿a dónde? Al lugar santísimo, hermanos. A la mismísima presencia de ¿quién? De nuestro Dios, y nos estamos gozando con Él. Efesios 2:4 continúa donde lo habíamos dejado, porque habíamos leído que ¿cómo estábamos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos en la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre que está afuera en el mundo no entiende. La gente piensa que nosotros somos unos amargados porque seguimos a Cristo. Y ellos piensan que ellos son los que gozan porque están allá en el bar, están en sus fiestas, en sus rumbas, pero no entienden que el gozo que nosotros sentimos por haber dejado todo eso, por haber tenido vida ahora con Cristo, por tener vida con Cristo ahora, hermanos, por haber pasado de muerte a vida, por haber pasado de corrupción, de la esclavitud de la corrupción del pecado, a la libertad de los hijos de Dios, es algo indescriptible, hermanos. Somos vencedores en Cristo. Tenemos su presencia, su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y entonces dice el apóstol Pablo, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos va a hacer sentar con Él en el futuro, nos hizo sentar con Él ahora en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él fue a preparar lugar y volvió, hermanos, y nos tomó y nos llevó hacia donde Él ¿qué? Está. No es en el futuro, es ahora. Pero usted tiene que entenderlo. Usted tiene que creerlo, usted tiene que gozarlo y disfrutarlo. Dice, y juntamente nos hizo sentar con Él, ¿dónde era? A ver, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No hemos entendido. Si usted no ha entrado, si usted todavía no se ha decidido, es porque no ha entendido. Usted simplemente ve esto como una religión. Esta semana estábamos estudiando en Belén con el papá de Marjorie, y entonces él me hablaba como de la religión, y yo le expliqué muy bien qué era realmente la religión y qué era tener una relación con el Señor, hermanos. Entonces, queridos hermanos, estábamos muertos, ahora tenemos ¿qué? Vida. Hemos resucitado con Cristo y se cumple la promesa de que Él nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. Él no está lejos, Él está ¿qué? Cerca, está con nosotros. Nosotros estamos con Él, hermanos. ¿Cómo no gozarnos de eso, hermanos? ¿Qué esperamos? Si le buscamos, si realmente nos encontramos con Él. El salmista David decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble
me sustente. La salvación, hermanos, es algo que trae gozo, pero no es un gozo como el que sentía Messi ayer, es un gozo de todos ¿qué? Los días. Nos levantamos por la mañana, Señor, gracias por un día más de ¿qué? De vida. Nos levantamos con la certeza, hermanos, de que vamos hacia la ciudad de Dios, la Jerusalén ¿qué? Celestial. Que tenemos esas promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Nos levantamos entendiendo que somos peregrinos y extranjeros sobre ¿qué? Sobre la tierra. Por aquí estamos de paso, hermanos. Entonces, deseamos, si usted lo entiende, gocémonos en la salvación, hermanos. Nos levantamos sintiendo la presencia, la fuerza de Dios en nuestras vidas, porque Él dijo, vendremos y haremos morada con ustedes. Dios está en nosotros. Será llamado Emmanuel, que significa Dios ¿con qué? Con nosotros. Así empieza Mateo. ¿Y cómo termina? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Pero usted tiene que entenderlo, tiene que creerlo, tiene que vivirlo, tiene que gozarlo, hermanos. El Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos llena de gozo. De hecho, el fruto del Espíritu dice amor y el segundo, ¿cuál es? Gozo. Entonces, hermanos, un cristiano que no viva así no ha entendido, hermanos, no ha entendido. Si usted vive quejándose y amargado y renegando, entonces usted no ha entendido, querido hermano. Por eso preparamos esta lección. Ya lo habíamos leído, lo quiero volver a hablar, hermanos. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Les he enseñado, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene instrumentos. ¿En dónde? En el cielo. Y nosotros, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y nos hemos acercado es al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y ahora, cuando cantamos, hermanos, nuestras alabanzas suben al cielo y son acompañadas por las arpas ¿de quién? De Dios. Eso es lo que describe el libro de Apocalipsis. Y nuestras oraciones suben al cielo, hermanos, como incienso. Y son presentadas en el altar de oro. Y dice que los ángeles le añaden incienso a nuestras ¿qué? Oraciones. Ese es el culto, hermanos. En espíritu y en verdad. Que también lo hemos enseñado, hermanos. Entonces dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No cualquiera, hermanos, lo puede entender, lo puede vivir y se lo puede ¿qué? Gozar. Yo quisiera que Dios nos tocara hoy, hermanos, y que realmente reflexionáramos en lo más profundo de nuestro ser y que a partir de hoy empezáramos a gozarnos la salvación. Es una bendición. Yo le digo a Hernán, que anda conmigo todos los días, yo me gozo la salvación, hermanos. Yo me siento a comerme algo con Hernán y yo sé que es Dios que está conmigo ahí y que estamos comiendo porque Dios quiere que estemos ahí. Dios siempre nos ha guardado en los viajes, nos ha librado, nos bendice. Dios cumple lo que ha prometido, hermanos, en su palabra. Por eso nos gozamos. Esta mañana le publicaba al grupo de la iglesia en Belén. Con la ayuda del Señor, la próxima semana comenzaremos de nuevo en Belén. ¿Cómo no gozarnos? Esta semana experimentamos con Hernán. Uno ve la mano de Dios. Allá en Belén tenemos una persona que nos quiere mucho y saca la cara por nosotros, el que nos alquiló el primer local. Fui yo esta semana, él dijo, si quiere, hermano, hágale otra vez ahí, empiecen ahí. Y entonces me dijo, o si quiere, le desocupo aquí encima, hermano, para que empiecen aquí arriba. ¿Cómo le parece? Tremendo. Y entonces me decía Hernán, hermano, pero es que Dios nos está abriendo las puertas y nosotros complicándonos la vida buscando locales. Y mire este hombre, los que conocieron allá en Belén, es un local muy bonito.
arriba es más bonito todavía. Hermano, yo les ocupo aquí para que ustedes se reúnan aquí. Y yo le dije a ese señor que ustedes eran muy buenas personas y consiguiéndonos local él a nosotros, hermano. Dios está con nosotros, ¿cómo no gozarnos, hermanos? Si Dios está con nosotros. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso, hermanos, Hebreos 12:2 dice, debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, e imitar su fe, porque dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Jesús no estaba mirando que iba a morir, su muerte, sus sufrimientos, porque él estaba mirando, era el gozo más allá, hermanos. El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Yo a veces me pregunto, hermanos, yo le digo a mi familia, hasta el día de hoy hemos sido inmensamente bendecidos. Dios nos ha guardado de accidentes, de cosas, de tantas cosas, hermanos, y nos ha bendecido, nos ha colmado de bendiciones. Y si viniera alguna tribulación, ¿qué? Deberíamos de seguir gozándonos, hermanos, como lo hizo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algunos somos muy bendecidos y muy afortunados. El Señor nos ha permitido tener una vida tranquila, en paz, llena de gracia y de bendiciones. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no gozarnos en Dios? Hermanos, el que lo entiende, para poder entrar en el reino de Dios, somos unas ovejas perdidas. Jesús le enseñó a Nicodemo que era necesario nacer de agua y ¿de qué? Del Espíritu. Y eso es lo que conocemos como el bautismo. Yo que predico, hermanos, y le predico a las personas del bautismo, yo a veces me pregunto, pero ¿por qué lo piensan 1 mes, 2 meses, 3 meses? Si no vale nada, no cuesta nada. Y es el momento en que nos vamos a gozar porque entramos en una relación con Dios. Ese es ese momento, hermanos, cuando nos relacionamos con Él, en la intimidad con Él, hermanos. El momento cuando nacemos de nuevo, cuando Él toma nuestros pecados y los borra, hermanos. Cuando resucitamos con Él para sentarnos con Él en los lugares, ¿qué? Celestiales. El eunuco, hermanos, al cual Felipe le predicó, dice, Hechos 8:39, cuando subieron del agua después de haber sido bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hay un himno por allá que dice, ¿cómo no creer en Dios y cómo no estar alegres? Sí, todas las bendiciones que Dios nos da todos los días. No solo a nosotros, a nuestras familias, a nuestras vidas. Hermano, dice que siguió gozoso, ¿qué? Su camino. Yo creo que no han entendido, las personas no han entendido, hermanos. ¿Y qué decíamos ahora? Si tenemos problemas. No estamos diciendo que el ser cristiano nos garantiza no tener dificultades, pruebas en nuestras vidas. Nuestra fe debe ser probada. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La vida del cristiano, la mente del cristiano, Dios la prepara por el poder de su Santo Espíritu, por su palabra, hermanos, para que viva de esa manera. Aún en las dificultades, en las pruebas, debemos ¿de qué? De gozarnos, hermanos. Porque eso todo es pasajero. Dice también, 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, no le vimos, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La palabra inefable significa indescriptible. No hay palabras para contarlo. Pero como yo les decía, hermanos, es algo que uno debe ¿qué? Sentir. Que uno debe sentir. Yo a veces lloro, hermanos, orándole a Dios. Porque, como decía Salomón, ¿quién soy yo
¿quiénes somos nosotros para que el Señor nos bendiga y derrame tanta bendición, tanta gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia? Esta iglesia ha sido una iglesia bendecida, ustedes lo saben, hermanos. Y porque sentimos de esa manera un gozo inefable y glorioso. Yo quisiera vivir, hermanos, siempre en ese gozo. No es que cuando me pasa algo bueno me gozo. Ayer Messi ganó la copa y entonces no se cambiaba por nadie. No se cambie por nadie todos los días. Somos hijos de Dios. Tenemos unas grandes promesas en el futuro y ahora. No es en el futuro que vamos a estar con Él, es ahora. Él está con nosotros. Él vive en nosotros. Está cerca de nosotros. Está pendiente de nosotros. Él es nuestro ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es nuestro sustentador, hermanos. Dios está ahí. Gocémonos, hermanos, con su salvación. Terminamos con este versículo, hermanos. Esto hemos enseñado hoy y esto te escribo. Cuando uno lee Primera de Juan, esa es una carta de gozo, hermanos. Primera de Juan nos habla de todo eso, de la comunión que tenemos con Él, de la intimidad, de la unción que hemos recibido de Él y que permanece ¿en quién? En nosotros, hermanos. Nos habla esa carta del amor que ha sido derramado en nosotros. Nos habla esta carta de Primera de Juan. Y él dice al comienzo de la carta: yo escribí esto inspirado por Dios, me la pasé pensando, me demoré mucho tiempo escribiéndolo tal vez, o tal vez la escribió muy rápido, no lo sé, hermanos, porque Dios le iba dictando las palabras. Pero ¿para qué lo escribió? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Eso quiere Dios, eso queremos los que predicamos, hermanos, que entendamos su palabra y nos gocemos. El gozo que Él prometió se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Entonces los animamos, hermanos, para que entendamos esto, nos gocemos y lo guardemos en nuestro corazón. Felipe, ¿dónde está? Lo guardemos en nuestro corazón, hermanos, para que nuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Gocémonos, hermanos, con la salvación. Dios lo bendiga, hermanos.